Nos viene a hacer Simón. Simón, ¿por dónde anduviste viajando? Ya. Bueno, en estos momentos tenemos novedades de México. Se presentaron estas elecciones inéditas, elecciones en el Poder Judicial. ¿Ah? Elecciones que van a modificar la planilla de la justicia en general del país mexicano. Particularmente sorprendió un poco la baja convocatoria del electorado. Había alrededor de 100 millones de personas habilitadas para ir a votar, pero solamente se habían presentado el 13% del padrón electoral. Muy poco. ¿Pero ellos tienen elecciones obligatorias o Creo que son elecciones más optativas. optativas? Claro, porque 13% es muy bajo. Sí, 13% es bastante bajo en comparación con los otros resultados electorales, pero aún así sigue siendo mucho más alto el porcentaje total de las personas que fueron a votar en relación a, bueno, los votantes, por ejemplo, de los partidos más de derecha tradicional como el PRI o el PAN. Eso es algo que había comentado mucho la presidenta Claudia Sheinbaum en relación a los comicios, en relación a la convocatoria que se generó a partir de estas elecciones judiciales. Igual es algo que se dio por primera vez, ¿no? Las primeras elecciones judiciales en todo México. Y creo que es una de las primeras elecciones del Poder Judicial en un país latinoamericano, sobre todo. A nivel general, ¿no? Porque por lo general lo que pasa con el Poder Judicial es que los representantes de las Cortes Supremas de Justicia, de los ministerios, de todo lo que tiene que ver con la justicia de los países, va a través de una elección de manera indirecta. Claro. Es decir, vos elegís a los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo para que ellos a su vez determinen quiénes van a ser las representaciones oficiales dentro de los poderes judiciales. Al menos eso funciona así en Argentina, por lo menos. El poder ejecutivo y el legislativo se ponen de acuerdo para designar a los jueces que van a integrar la Corte Suprema de Justicia y así. Pero en el caso de México, estas serían como las primeras elecciones que se juegan en relación al poder judicial. Es la primera vez que van a elegir a quienes... Sí. Y yo te hago una consulta. ¿Qué otros países tienen elecciones de poder judicial? Muy buena pregunta, la verdad. Elecciones de poder judiciales no son tan comunes en el mundo. Creo que particularmente México va a ser uno de ellos. En América Latina en general creo que ninguno. Ninguno. De hecho la OEA incluso pidió como no replicar el modelo de elección judicial en otros países. Bueno, algo que habló Cristina, que no mencioné, que ella marcó el tema de México y habló de la familia judicial y que decía, si uno hace un análisis de lo que es la justicia y se pone a analizar lo que son los parentescos familiares, va a encontrar que uno tiene algún tipo de asociación, ya sea primo, sí, ya sea el esposo, pero no deja de haber ese parentesco y se termina armando eso que se llama esa familia, la familia judicial. Países como, bueno, en América sí, hay como 3 países por lo menos que ya hacían elecciones en temas judiciales. Bolivia, Guatemala y Estados Unidos son algunos de ellos. Y otro caso también aparece es en Europa, es Suiza. Suiza también elige sus jueces por elecciones directas. Mirá, pero no es algo tan común. No es tan común, por lo menos estos son los ejemplos que te puedo dar por ahora. Sí, y continuando con lo de Argentina, en Argentina también se propuso una ley para democratizar lo que es la justicia, pero la misma justicia la decretó anticonstitucional. Sí. Para decir más o menos la cantidad de cargos que se eligieron en México, podemos decir que fueron 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de Nación, que es el máximo tribunal constitucional y mayor autoridad jurisdiccional del Poder Judicial, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal de Poder Judicial y 15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral de Poder Judicial. Hay como 3 magistraturas en general. Y también hay 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y 464 magistraturas de circuito. Además también otras 384 personas juzgadoras de distrito. Es decir, se hace una renovación de 4.362 cargos a nivel local. Además de todos estos.
Con 19 estados en el país, imagínense la cantidad de personas que fueron electas dentro del Poder Judicial. Se renovó toda la planta. Básicamente, sí. Pasamos de tener un sistema de elección indirecta dentro del Poder Judicial mexicano a tener una elección que fue electa prácticamente por la ciudadanía. Un 13% del padrón electoral en este caso. Y el candidato más votado en ambas, tanto para la Suprema Corte de Justicia Nacional como por distrito electoral, fue el de Hugo Aguilar. Es un abogado y activista mexicano de origen Ñu Sabi, o sea, mixteco, que fue elegido este 1 de junio como integrante y presidente de la Suprema Corte de Justicia en estas primeras elecciones del Poder Judicial. Ganó a través de 21 estados. En 21 estados fue el más votado. Y también fue el más votado a nivel distrital por 203 distritos en este caso. Los otros candidatos eran Yasmín Esquivel, que es la actual ministra suprema de la Corte Suprema de Justicia y creo que también fue la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativo, o sea, una alta funcionaria también dentro de la justicia actual. Y también está Lenia Batres, que es abogada y política mexicana, integrante del partido Morena, que también va a ocupar, ya ocupa de hecho desde el 2023 el cargo de ministra suprema de la Corte de Justicia. Por otro lado, la otra figura dentro de la política mexicana fue Loreta Ortiz Alf, quien es una jurista y académica que también integra el Ministerio de la Suprema Corte de Justicia desde el año 2021 en este caso. También fue consejera jurídica federal. Esta elección representa por lo menos un avance dentro de la democracia institucional mexicana y representa también cómo es posible llevar a cabo una elección en el Poder Judicial dentro de lo que representan los comicios libres para elegir. Pensémoslo por un momento. ¿Qué pensarían si tuviéramos la posibilidad de elegir jueces federales y a quienes nos representen a nivel judicial? Jueces, ministros y todo lo que tenga que ver con ese poder. ¿Cómo lo verían esto? Yo creo que al Congreso le podría hacer como un cambio rotundo y necesario para la Argentina, ¿no? Para la Argentina sería impresionante tener la posibilidad de nombrar jueces y que no se acaparen también los poderes del Estado. Porque justamente algo que se le critica mucho al Consejo de la Magistratura y a la Suprema Corte de Justicia es que ambos estén dirigidos por la misma persona que designa a los jueces. Sí, claramente algo tiene que cambiar en la forma en la que se eligen los jueces y las juezas de la nación. No podrían ser electos por decreto presidencial en este caso, porque claro, eso sería como... Eso me parece terrible, por ejemplo, que puedan ser electos por decreto presidencial. Porque de esa manera también es como que estás validando que un solo poder controle a otro. Sí, pero también pasa lo contrario, ¿no? Sí. Como cuando hay un gobierno como más de corte progresista, ¿no? Como puede ser, no sé, un gobierno peronista, Sí. El Poder Judicial es una traba, en realidad. O sea, tiene sus propias inclinaciones, sus propios intereses. Creo que sería importante plantear esta lucha dentro de lo que podría ser la justicia a nivel nacional. Puede ser. A mí igual me parece como que hay que ver un poco más, porque también la OEA dice que no lo recomienda. Algo hay que hacer, no quiero decir eso, que algo hay que hacer para cambiarlo. No sé si las elecciones son... porque termina siendo lo mismo que el legislativo, entonces. Sí. O como, bueno, no sé, me pongo más en filosófica, ¿no? Como que necesito un poco más de data, de ver otros casos para pensar qué pienso en relación a esto. Pero sí, obvio que se necesita un cambio. Necesitamos una renovación. Y entre lo que hay y hacerlo por elecciones, preferiría que sea por elecciones. Es interesante, ¿no? El caso mexicano. Es interesante, hay que ver. Hay que ver cómo les va después, con el tiempo. Sí. Pero ya marca por lo menos un precedente bastante fuerte. Estas elecciones se hicieron por una reforma constitucional aprobada el año anterior.
Por eso también es como que no están solamente hechas porque de pronto el Ejecutivo y el Legislativo se pusieron de acuerdo para hacerlas. No, hay una renovación constitucional que las avala. Entonces, bueno, esas serían como una noticia más como bastante positiva en el caso de la democracia y la representación mexicana. Por eso quería traer la colación. Perdón, el ganador de las elecciones judiciales, ¿es de partido de derecha o de izquierda? Eso No creo que puedan tener partido. No creo que sean imparciales. Yo creo que no deberían tener como esa representación partidaria. Claro. Pero sí creo que... Uno igual sabe después. O sea, como sabes las inclinaciones que tienen, cómo ha actuado, ¿no? A lo largo de su carrera como juez. Claro. Bueno, eso es algo que seguramente igual a lo que podés acceder, pero no creo que puedan... Creo que los jueces no pueden estar afiliados a partidos políticos. No, claro. Yo no sé cómo se dieron el proceso electoral, pero si vos tenés que realizar una campaña, necesitas algún respaldo o que de algún sector o organización que te ayude a llevar adelante esa campaña. Como que si no, ¿cómo haces para que la gente te conozca, que sepa que te votas a uno o votas a otro? Bueno, ahí te digo de la complejidad. Sí. En el caso de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz es el que se convertirá en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana. Y este candidato es un ex asesor zapatista y también es de origen indígena en este caso. Es de origen mixteco. Claro. Como que de ahí puedes sacar también sus inclinaciones. También, también apoyó, bueno, otras visiones de megaproyectos a ministros, ¿no? Como encargado de coordinar esas consultas señaladas como amarañadas de imposición. Con esto más o menos podemos dar un panorama de lo que está pasando en la justicia mexicana. Interesante para analizarlo, por lo menos a nivel local. Puede ser que tenga como ciertas repercusiones a nivel social esto. Porque si la justicia ya de por sí, siendo intervenida por gobiernos más conservadores en América Latina, permite que se produzcan fenómenos como el lawfare en otros países, como por ejemplo ha pasado en Brasil, ha pasado en Colombia, en Argentina, en Chile, cuando tenés poco o nulo control sobre la justicia que hay en tu país, te pasa esto, que viene el Poder Judicial y empieza a proscribir candidatos o a hacerles una persecución mediática y jurídica para que no se puedan presentar a elecciones o para tacharlos de un montón de cosas negativas. Por eso es interesante ver qué avances puede llegar a tener esto en México y ver si se va a producir o no ese fenómeno que se ha producido en toda América Latina, conocido como lawfare. Me gusta, tiene un punto este chico, escúchenlo. Sí. ¿Viajamos por otro lado? Creo que no se nos está haciendo medio tarde en este momento. Sí, tenés razón, Pero por las dudas creo que podemos dar una breve noticia sobre las últimas declaraciones del país vecino, en este caso de México. Claro, nuestro no. Nuestro no, pero con uno de los que con mayor frontera comparte, que es Estados Unidos. Y además de las declaraciones que tiene Trump en relación a todas las cosas que detesta, como por ejemplo los mexicanos en sí, también hizo una declaración con alguien que en un principio tenía como ciertos vínculos de amistad, pero también se ha distanciado en los últimos meses, por muchas razones. Hablamos de su enfrentamiento con Elon Musk, sin ir más lejos. ¿Para dónde va a ir Milei ahora? Creo que... Milei los ama a los dos. Sí. Y una de las cosas que había dicho Elon Musk era que justamente la elección de Estados Unidos no la habría ganado sin su apoyo, sin su ayuda. Entonces, un punto tiene ahí. Sí, pero bueno, vos lo ayudaste a ganar, no sé. O sea, no era una garantía en sí, más allá del voto, más allá de la convocatoria a través de redes sociales, no podemos negar entonces ese nivel de relevancia en la opinión pública. Sin embargo, no es una garantía saber si es sí o si no realmente habría podido ganar sin el apoyo de Elon Musk. Sí. Se estuvieron peleando en Twitter.
Es como para saber, para tener una idea de quién tiene el poder realmente de ellos dos. Sí. Sí. Un Twitter que me llamó mucho la atención que puso, que mandó Elon, fue: ¿les parece que es momento de generar un tercer espacio que esté entre medio de los dos espacios demócratas y Y republicano. republicanos? Y el 80% de la gente que lo sigue a Elon, o que votó en la encuesta que hizo, dijo que sí. Ah, un espacio de él. Sí. Se va a lanzar. O sea, va a ser como una políticamente. candidatura de un partido diferente. Tipo, Y estaba pensando un poco lo que pasa acá en la Argentina, ¿viste? Que teníamos antes... Claro, va a ser un Milei. Sí. claro. No, yo igual si es por una candidatura de potencial de Elon Musk, él personalmente no se puede presentar a elecciones Ah, porque no es de Estados Unidos. no es nacido nació. en Estados Unidos. Sí pudo ocupar cargos públicos a través de designación, pero como candidato no se puede presentar a elecciones. Y pero Solo- puede armar el partido y tener un candidato títere. Así es, eso sí puede hacerlo. Eso lo podría Milei. llegar a Ah, hacer. no, no, tampoco nació en Estados Unidos. El clon de Milei. Claro. No, pero los perros de Milei que nacieron en Estados Unidos. Existe un partido libertario en Estados Unidos, no sé si lo sabían esto. Mira, O sea, Pero pero son porque- tomados más como chiste. pero En no es general. libertario de Milei. Más como... Sí, se parece bastante, pero no a ese nivel de estrafalario. Porque libertarios en otros países suele significar que son piolas en realidad. No, libertario en el sentido de bueno, reducción Liberal del Estado al libertario. mismo, Claro, liberal libertario. desregulación estatal, completamente desaparición del Estado. Creo que ganó solamente un pueblo en Estados Unidos y lo hizo mierda, al punto Sí. en el cual no Sí, lo vi, el experimento libertario en Estados Unidos. pudieron reconstruirlo, la verdad. Fue la única elección que ganaron en ese lugar y todavía no se hacen cargo del nivel de abandono en el cual llegaron. Por esa razón es como que sería muy peligroso. Imagínate si fuera a nivel nacional eso. Estamos viviéndolo. O Ah, sea, ya. que en breves palabras Elon Musk está en la lista negra de Trump a partir de ahora. No sé todavía, creo que es como que es un tira y afloje, más que una declaración de rivalidad ya plena y hecha. Es como que por un lado lo nombró como funcionario público, pero al mismo tiempo lo sacó por un mal desempeño, en sus funciones. Y también por una evidente denuncias de explotación laboral que tenía el tipo. Y trabajando 12 horas al día, la verdad que me parece un montón a los empleados públicos con un sueldo que no les rinde en sí. 16 horas al día creo que trabajaban. Querían trabajar, sí. De explotación laboral, básicamente. 16, ¿cuánto te Pobrecitos. queda para dormir? 24, 6 horas. No, eran 18 horas me parece. Sí, 18 horas al día. Ah, no, ahí te quedan 6, claro. Sí. 24, está bien. 16 te quedan 8, por lo menos dormís las 8 horas. Me parece como... Yo creo que si... Vivir para trabajar. Sí, vivir solamente para trabajar, nada más. Creo que en ese sentido es como que Trump, además de tener como una política más de aislacionismo, tiene esta visión de desentenderse de lo que pasa a nivel estatal, más o menos como pasa acá en Argentina, pero tiene otras razones para hacerlo. El proteccionismo de Trump tiene que ver con una extorsión a los países externos y querer controlar la economía del mundo, Claro. recuperar ese lugar al cual se fue relegado. Esas fueron las noticias de Trutamundos. Creo que podría seguir avanzando un poquito más, pero no tenemos mucho más tiempo. No, tenemos ya que entrar en la próxima sección, así que escuchamos un temita y volvemos. Dale.